Esto es El Arte de Estar Bien. Un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral, donde te guiamos a lograr un bienestar completo, un paso a la vez. ¡Comencemos! Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa del día de hoy, El Arte de Estar Bien, en donde es un espacio para escucharnos, para reflexionar y cuestionarnos aquello que es importante para nosotros. Saben que aquí cada semana les traemos diferentes invitados que son muy preparados y sobre todo que se basan en la parte psicológica desde la parte de evidencia, ¿no? Y bueno, Ale, ¿nos podrías presentar el día de hoy a nuestra invitada que tenemos por vía Zoom el día de hoy? Así es, el día de hoy tenemos una invitada súper especial, súper importante, alguien muy profesional. Ella es Fabiana de la Garza Cantú y es licenciada en Psicología Clínica de la Universidad de Monterrey y actualmente se está especializando en una maestría de Psicología Clínica e igual en la Universidad de Monterrey. El día de hoy ella nos va a traer un tema súper interesante para todos nosotros y que creo que es muy relevante en la actualidad, que es esta parte del perfeccionismo desde un vistazo de lo conductual. Exactamente, entonces es el perfeccionismo, ¿no? Una mirada conductual. Y bueno, por eso queremos empezar un poquito contigo, Fabi, que nos pudieras hablar un poquito acerca de qué es el perfeccionismo. Claro, bueno, primero muchas gracias por la invitación y por esta introducción. Y bueno, el perfeccionismo, la verdad es que en la psicología científica, o sea, bueno, tiene una historia muy larga porque el perfeccionismo se ha estudiado empíricamente desde hace pues relativamente poco en realidad. Las primeras escalas que se hicieron como para verdaderamente darle una definición a este constructo surgieron a partir del 95 hasta el 2001 que ya se empezaron a establecer algunas. Sin Ujú. embargo, es un constructo del que llevamos hablando como de manera más informal pues literalmente desde la antigua Grecia, ¿no? Entonces, pues bueno, para la psicología, en realidad no hay como una definición clara. De hecho, para el año 2002 me parece que habían como 21 definiciones del mismo constructo por los autores que lo estudiaban. Pero básicamente lo que podríamos decir, y particularmente desde esta mirada conductual, es que el perfeccionismo pues es un patrón de comportamiento claramente y que es pues se distingue por los altos estándares del propio desempeño y también una parte como un poco más desadaptativa, por así decirlo, que claro que pues sabemos que todo es funcional y todo es adaptativo, pero la parte como más negativa del perfeccionismo es una crítica muy elevada. Por este propio desempeño, ¿no? Entonces, básicamente, el perfeccionismo son como altos estándares y también puede venir acompañado de una autocrítica muy alta. Sí, exacto. Creo que aquí mencionas algo súper importante que es esta parte en donde quizás incluso lo vemos como algo desadaptativo en automático, ¿no? Decimos, esto es el perfeccionismo y decimos, es que es algo malo, pero a veces podemos ver este perfeccionismo desde una parte adaptativa, ¿no? Con esto de las metas, quizás incluso motivación, ahora sí que disfrutar este proceso que estamos llevando sin llegar a esta autoexigencia y al contrario de esta parte de lo desadaptativo, en donde ya estamos viendo incluso hay casos de burnout debido a este mismo perfeccionismo o un sentido que estamos dándole a nuestra persona erróneo, perdón, sobre a lo mejor nuestros valores, sobre nuestra persona, sobre toda esta parte. Entonces creo que es muy importante que la audiencia lo considere, el hecho de que hay dos tipos de perfeccionismo. No sé tú qué opinas, Uli. Sí, justo, ¿no? Por eso me gustaría que nos pudieras explicar un poquito al respecto sobre por ejemplo, ahorita hablamos como el perfeccionismo desadaptativo, pero hay también un perfeccionismo adaptativo, ¿no, Fabi? Sí, claro. De hecho, esto como se ha hablado en las investigaciones, esto por ejemplo lo abordaron Stover y Otto, que son autores que han hablado mucho del perfeccionismo en el año 2006, me parece, que básicamente divide el perfeccionismo como en varias dimensiones. Entonces, básicamente lo pueden imaginar así como si fuera pues como este esquema de cuatro cuadrantes, ¿no? Y entonces la Y sería esfuerzos perfeccionistas y la X sería preocupaciones perfeccionistas. Entonces, si alguien tiene altos esfuerzos y bajas preocupaciones perfeccionistas, esta persona sería considerada un perfeccionista adaptativo. Pero si tienes estos altos esfuerzos y altas preocupaciones, pues ya sería un perfeccionismo desadaptativo. Y bueno, si no tienes altos estándares, pues entonces no sería una persona perfeccionista. Pero sí, como bien mencionan,
El perfeccionismo adaptativo, de hecho, es muy, muy relevante porque este se vincula con muchas cuestiones como buenas o útiles para nosotros. Por ejemplo, hay mucha evidencia de que esto se vincula con la satisfacción laboral, con el desempeño académico, la satisfacción general en la vida. Entonces, en realidad, sí creo que es importante que quienes nos están escuchando sepan que el perfeccionismo, como bien dicen ustedes, pues no es algo inherentemente malo, inherentemente desadaptativo. Sin embargo, sí puede llegar a este punto. Y de hecho, cuando llega a este punto ya desadaptativo, que ya es como el perfeccionismo clínico y lo que abordamos más desde la clínica, las terapias, todo esto, ya se vincula también con muchas cosas que pues etiquetamos como TCAs, como TOC, obviamente, de hecho es un criterio diagnóstico, aunque no, pues no, a mí no me encantan los diagnósticos, pero TCA, TOC, depresión, ansiedad, disfunciones sexuales, entonces claro que es un patrón que tiene como estas dos caras de la moneda, pero claro que en muchos contextos, igual recordemos que pues todo es contextual, en muchos contextos puede ser sumamente útil y puede estar vinculado con bienestar general. Ujú. Sí, justo, ¿no? Y creo que aquí justamente viene esa parte en donde tomemos en cuenta que el perfeccionismo suele ser o es una conducta aprendida, ¿no? Como comentas bien, por parte del mismo contexto y hacia dónde lo puedes llevar, y que de alguna forma también este mismo se puede modificar o incluso hasta desaparecer en algún momento, ¿no? Pero el Claro. desadaptativo en este caso, ¿no? Pero justamente llevarlo a esta misma perspectiva de que sea un tipo de perfeccionismo adaptativo y que justo ayuda en la misma parte de metas realistas, motivación, etcétera, ¿no? Ok. Y bueno, me gustaría que me platicaras un poquito, ¿por qué consideras que el perfeccionismo a veces se puede convertir en un problema? Pues creo que, como les mencionaba, la parte como problemática, por así decirlo, del perfeccionismo tiene que ver con esta autocrítica, ¿no? Entonces, cuando las personas, por ejemplo, ponemos nuestro valor o nuestro bienestar depende de el que alcancemos o no estas metas. Eso es como lo problemático en sí mismo. Creo que como todo, y lo que más se trabaja en la clínica, y de hecho se vincula con lo que acaban de decir, lo que se trabaja en terapia con personas con este patrón perfeccionista no es que dejen de ser perfeccionistas, es que se vuelva más adaptativo y para esto es necesario que haya como cierta flexibilidad, ¿no? Porque es importante pues quizás de repente replantearte las metas o inclusive ver si estas metas sí son como obtenibles y son viables, y pues también que tu valor no dependa exclusivamente de el si pudiste o no, o si consideras que pudiste o no alcanzar estas metas. Creo que el perfeccionismo, digo, contestando esta pregunta, se vuelve desadaptativo en muchos casos, principalmente por la cultura, o sea, por el contexto, por la historia de aprendizaje. Creo que vivimos en una cultura, por ejemplo, hice una investigación junto con otros compañeros, hace como 6 meses, de hecho la vamos a publicar pronto, sobre precisamente el perfeccionismo, en este caso en el contexto regiomontano, que es donde yo vivo, y lo que encontramos es que la cultura regiomontana, y hay muchas otras culturas que también comparten esto, ya son muy perfeccionistas, ya te exigen plantearte Ujú. estos estándares sumamente altos y rígidos. Entonces creo que pues en una cultura que te plantea cierto tipo de cuerpo, cierto tipo de ingreso, de trabajo, de imagen que tienes que dar, de desempeño que tienes que tener, finalmente una cultura capitalista, creo que esto es lo que sencillamente hace, o sea, es un contexto que es muy fértil para el perfeccionismo desadaptativo, creo yo. Sí, y justamente esto me hizo preguntarme esta parte de cuándo se vuelve, justamente cuando se vuelve ya un perfeccionismo desadaptativo, pues qué malestares genera en estas personas, ¿no? Por ejemplo, tú comentas sobre esta investigación que están llevando a cabo, que van a pulir y todo esto, pero me gustaría saber ustedes a lo mejor qué llegaron a detectar como de malestares que se presentan durante este perfeccionismo disfuncional, ¿no? En donde quizás ya se convierte como en un círculo vicioso incluso. Sí, bueno, pues se vincula con muchos malestares. De hecho, creo que las principales investigaciones tienen que ver con la relación entre este perfeccionismo desadaptativo y la anorexia nerviosa. Porque, bueno, como bien sabemos, la anorexia viene con mucho perfeccionismo, con esta idea de
cierto tipo de cuerpo que tengo que alcanzar y de cierto control que tengo que tener sobre mi cuerpo, entonces eso es algo que se presenta muchísimo. También estos, o sea, como esta constante necesidad de alcanzar la perfección trae mucha rumia, trae mucha ansiedad, entonces esto también puede terminar como en patrones que consideramos depresivos, que consideramos ansiosos. También, como les mencionaba, hay disfunciones sexuales, obviamente el trastorno obsesivo compulsivo, abuso de sustancias inclusive, pero creo que principalmente es como esta cuestión de la rigidez y de el que las personas verdaderamente cuando no alcanzan estas metas, como que sí notas, o al menos esto es lo que mi experiencia en la clínica con personas que han tenido este patrón, pues que ponen mucho su valor en estas metas. Entonces creo que sí trae mucho malestar en ese sentido. Y bueno, como menciono, esto claramente se mantiene por una cultura que te dice constantemente que tienes que alcanzar esos estándares y por una historia de aprendizaje que muchos compartimos, donde se premia esto, o sea, donde se refuerza mucho cuando cumplimos estos logros y donde también se castiga el no ser distinguido, el no alcanzar las metas, el inclusive como la palabra de ser mediocre, o sea, el no plantearte estas mismas metas, pues también es castigado y esto pues, claramente genera mucho malestar. Ujú. Y que ahí es cuando lleva como esta parte en donde se involucra la parte de tu propio autoconcepto, ¿no? Y tu propia autoimagen, el cómo es afectada por estos mismos reforzadores o castigos que se dan en el mismo contexto al respecto de si somos suficientes, ¿no? Si realmente estamos cumpliendo con ciertos estándares que tal vez nos pide la sociedad en cualquier aspecto. Y en este caso hablamos como la parte de la anorexia, ¿no? Esta parte social, redes sociales, en general, ¿no? Sí, Ujú. ¿Querías decir algo, Fabi? definitivamente las redes sociales afectan mucho. Sí, justamente. Y por ejemplo, ¿tú qué consideras, o bueno, de qué forma consideras que se podría comenzar como a trabajar en esta parte de aprender a tolerar, tal vez, lo imperfecto? Claro, creo que, o sea, lo dijiste perfectamente, es un tema de tolerancia por una parte, o sea, como de flexibilidad y tolerancia, pero creo que también, como la mayoría de los problemas psicológicos, lo que es esencial es la exposición, o sea, exponerte al error, exponerte a, porque esto ya en la práctica, o sea, obviamente ahorita lo estamos hablando como un poco conceptual, pero en la práctica esto se ve reflejado como si no voy a ser el mejor o la mejor en esto, mejor ni lo intento, mejor ni me meto. O si, no sé, si voy a mandar un mensaje, redactar un correo, hacer un trabajo, por no hacerlo, por el miedo a no hacerlo perfecto, dejo de hacerlo, o sea, como esta evitación al malestar. Entonces, pues como bien sabemos, esta evitación tendría que venir con una intervención que busque exponer a la persona a ese malestar precisamente. De hecho, está muy vinculado el perfeccionismo con la procrastinación, irónicamente, porque quienes más procrastinan normalmente son las personas con este miedo a fallar y que también el realizar el trabajo pues les genera mucho malestar. Entonces, muchas veces por evitar ese malestar pues procrastinas y lo dejas ya como al último minuto. Entonces, ahí lo ideal y lo que digo, si alguien que está escuchando identifica como este tipo de patrón, este pensamiento en algún área de su vida, lo que podría recomendarles definitivamente, digo, además de la atención terapéutica, claro, y que le hagan un buen análisis en específicamente en qué casos ocurre esto, pues sería el exponerse a este malestar de que pues mandes lo que tengas que mandar, hagas lo que tengas que hacer, participes y tal vez no seas el mejor o la mejor y tal vez no salga perfecto y que está bien y que no pasa nada y que las otras áreas en tu vida como que no van a cambiar. Eso por un lado, como el exponerse. Por otro lado, también el evaluar ciertas reglas que tenemos que claramente tendrían que ver con pues, la historia de aprendizaje de cada quien, este contexto cultural, pero de repente tenemos reglas muy rígidas. Entonces, pues reevaluar estas reglas y qué tan útiles están siendo, digo, como todo, muy probablemente fue algo que fue muy útil en algún momento en la vida o algo que aprendiste, pero quizás ahorita te genera más malestar de lo que te ayuda. Entonces, pues replantearnos esas
reglas rígidas. Y también creo que es relevante ahorita que hablabas como de ese tema del autoconcepto. Yo siempre he creído que el como diversificar, por así decirlo, ¿no? O sea, pues tal vez no entregaste algo perfecto en tu trabajo, pero tal vez puedes como eh, ponerle un poco de más atención a otras áreas vitales, ¿no? O sea, el ámbito familiar, el ámbito social, el espiritual se aplica. Y también eso, o sea, como el entender que somos un todo y un todo en múltiples, pues, áreas y en relación con todo lo demás y no nada más el si alcanzamos o no alcanzamos cierta meta que nos planteamos desde nuestras reglas rígidas, creo que también es muy relevante. Entonces, yo diría que esas como tres cosas principalmente. Sí, y justamente esto me lleva a preguntarte, porque sí, aquí ya tenemos a lo mejor unas pocas de herramientas que nos estás proporcionando o tips, se podría decir para los que están aquí escuchándonos, pero quisiera a lo mejor saber también cuál ha sido un caso clínico o incluso alguna experiencia tuya, ya sea en terapia, incluso en estas investigaciones que has realizado de campo, que te haya marcado, dejado alguna huella trabajando este tema o sí, pues este tema. Claro, yo creo que yo donde más he visto esta cuestión es en mujeres, la verdad, en mujeres y en muchos temas como o sea, sí de la imagen propia, pero también como tengo que ser la madre perfecta y tengo que ser la esposa perfecta y tengo que ser, digo, también en la mayoría de los casos ahorita, la empleada perfecta y tengo que verme perfecta, ¿no? Y entonces como esto, creo que lo que más me ha marcado es como el malestar que conlleva, o sea, lo que las personas dejan de hacer por alcanzar esta perfección y todo este malestar que traen. Entonces, yo creo que para mí lo más importante en ese caso, o sea, en ese tipo de casos, ha sido como el cuestionar, el evaluar como de qué cosas te estás perdiendo en tu vida, o sea, qué cosas estás dejando de hacer, qué cosas estás dejando de disfrutar. Digo, una intervención muy de aceptación y compromiso, ¿no? De la terapia ACT, pero de qué te estás perdiendo al estar como envuelta en este patrón. Entonces, creo que eso ha sido como lo más poderoso para mí, o sea, el llevar a cabo intervenciones que hacen que las personas como que conecten con pues sus valores más allá del tengo que ser perfecta, porque igual como sabemos el valor no, o sea, los valores, como los conocemos en las terapias contextuales, no son estas como reglas rígidas impuestas socialmente, ¿no? O sea, es algo que es verdaderamente importante para ti. Entonces creo que para mí lo más bonito ha sido ver esta transición cuando las personas, en este caso les digo, estoy pensando en mujeres con quienes he trabajado, cuando estas personas transicionan del tengo que a un es que yo quiero hacer esto es importante para mí, esto me acerca a la vida que quiero vivir, a quien quiero ser, pero ya desde un valor y no desde un miedo a ser criticadas, desde un miedo a no ser perfectas, desde un miedo a fallar, desde un miedo a que las dejen, a que no las quieran. Creo que eso ha sido como lo más bonito y el principal motivo por el cual, o sea, yo considero que las personas que, voy a decir, sufren de este patrón, pues sí, que sí es muy valioso buscar ayuda, porque la verdad es que ver ese cambio de pasar de vivir de este miedo a no ser perfecta o perfecto a vivir pues una vida que es significativa y valiosa para ti, creo que ya es, no sé, es algo muy poderoso y yo creo que es con lo que más me he quedado. Justo, y creo que dices puntos muy importantes, ¿no? Esta parte bueno, estos casos que dices específicamente donde los notas más con las mujeres y que justo muchas veces también eso nos hace, o buscar que todo sea perfecto, como dijiste hace rato, de la misma procrastinación, nos hace limitarnos a lograr tal vez eso que queremos y entonces tal vez decimos, sí, ahorita lo hago y entonces como no está haciendo de esa forma, me mantengo y sigo haciendo y ya no lo hago después de todo y cada vez justamente como mencionas desde AC, pues cosas de las que se busca es qué cosas estoy haciendo que me acercan y qué cosas estoy haciendo que me alejan, ¿no? Y Claro. justamente el aprender a entender que incluso a veces vamos a tener que hacer cosas que nos acercan y que esas cosas que nos acercan a veces no van a ser tan agradables para nosotros, no siempre nos Claro. van a gustar, pero que a final de cuentas son cosas que nos van a acercar eso que queremos.
Sí, definitivamente. Sí, bueno, y justamente también creo que sería importante que quizás podamos acercarnos justamente a este conocimiento también, porque creo que si no nos conocemos primero, ¿cómo vamos a poder cambiar a lo mejor ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, creo que nos has dado muchas herramientas, mucha información muy valiosa. No sé si quisieras a lo mejor también compartirnos tu contacto por si alguien gusta contactarte. Ella se ubica en Monterrey, pero estamos aquí abiertos, igual pueden contactarnos a nosotras para si quieren conocerla, si quieren abrirse este espacio, si consideras que quizás estás desarrollando este perfeccionismo que quizás es disfuncional para ti, ya está afectando en diferentes áreas de tu vida y pues no sé si te gustaría compartirnos, porfis. Sí, claro que sí. E igual, antes de cerrar y compartir mis datos, agregando un poco a esto, quisiera decir que, o sea, digo, si alguien está escuchando y se siente identificado o identificada con esto, es importante recordar que el perfeccionismo es muy valorado por la sociedad, entonces hay ocasiones en las que podemos creer que pues no es disfuncional, o sea, que nos sirve, que la gente nos lo refuerza, que nos admiran, que pues que llegamos a cierto estatus que en realidad es muy premiado socialmente, o sea, y entonces es difícil identificar con personas con estos altos estándares y con este perfeccionismo que tienden a ser también, digo, claro que está este lado de la procrastinación, pero también se puede dar con un perfil como muy motivado, muy activo. Es difícil de repente identificar si es algo que te está afectando, pero sí creo que es importante como hacer esa introspección y preguntarte pues qué tanto te está ayudando, qué tanto te está acercando a sentirte mejor y a vivir la vida que quieres vivir y qué tanto precisamente pues te está alejando de eso. Y bueno, si alguien quiere más información del tema, que claramente es un tema que me gusta muchísimo, o si les interesa estar en contacto conmigo o ver el contenido que también publico, estoy en redes como sic.fabiana de la G en TikTok y en Instagram y ahí también me pueden mandar algún mensaje si se les ofrece cualquier cosa. Y pues sí. Ok. Muchas gracias, Fabiana. Sí, justo, te agradecemos mucho tu participación. Creo que es un tema bastante, largo, bastante Amplio, amplio, sí. en donde podemos hablar y sacar diferentes temas. Pero bueno, te agradezco demasiado tu participación. En serio, es un gusto poder tenerte aquí, que nos hayas dado un poco de tu tiempo y esperemos en otro momento podamos tenerte aquí en el programa. Y bueno, ya saben igual, si no alcanzaron a escuchar sus redes sociales, también saben que pueden buscarnos aquí en nuestras redes sociales, que siempre salen aquí en la pantallita. Y pues nos vemos en un próximo programa. Muchas Muchas gracias, gracias, Fabi. Fabiana. Esto fue El Arte de Estar Bien, un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral. Hasta la próxima.